pues se coordinó este evento a manera de un tipo congreso, un evento donde lo cerramos con un convite, un brindis, lo cual yo creo que es lo que van a esperar más que las capacitaciones, pero tenemos que ser, pues, cuando menos discretos. Así que hemos preparado magistralmente algunas ponencias que ya hicimos en la publicidad de su conocimiento y les damos, pues, la cordial bienvenida para que lo puedan ustedes disfrutar, aprovechar con temas que tienen que ver, pues sí, dentro de la materia jurídica, legal, pues, pero también de aspectos que son de práctica en la contaduría. Sabemos que los contadores y las contadoras no solamente se dedican a la contabilización de las operaciones de un ente económico, sino que la pasión los alcanza y algunos se han vuelto licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho porque pues nadie es perfecto, ¿verdad? Tienen que estudiar abogacía para sentirse plenamente fiscalistas y esto nos motiva porque sabemos que también en ese cuerpo de contador o de contadora vive un abogado, una abogada atrapados. Y cuando quieren mostrarse al mundo, pues también los temas tienen que ver con la expertise de la administración de justicia, de los presidentes judiciales, de la práctica de la defensa fiscal. Y por eso incluimos también un módulo desde un punto de vista doctrinario, dogmático, ajeno a una postura totalmente institucional, aquí con el magistrado amigo mío Luis Osuna, a quien agradecemos que viene desde Guadalajara, exclusivamente a este evento. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar comienzo a la primera ponencia a cargo del doctor Raúl López Villa con el tema que ya nos ha anunciado y secundaremos con el maestro José Antonio González Castro, que también ya saben es todo un capital en la industria de la contaduría y el derecho fiscal. Sean entonces bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Adelante, doctor Raúl. Gracias maestro Rubén, doctor Rubén. Antes que nada, déjenme pasar para acá. Es un honor estar aquí en este día y muchas felicidades anticipadas a todos ustedes. Sé que en viernes lo están festejando aquí. Y bueno, pues sean bienvenidos, es un honor estar en esta mesa. Y antes de continuar, pues vamos a poner en preludio el hecho de que, como comentaba previamente con el maestro Castro, pues la autoridad ya ha tenido este descaro de ir directamente en contra del contribuyente. Ya nos quedan muy claras las señales que ha planteado y que ha puesto desde 2020, desde las reformas de 2014 con el contribuyente, simplemente en la reforma penal fiscal de equiparar a delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal, contrabando y simulación de operaciones inexistentes que finalmente no progresaron por ser declarado inconstitucional en 2021. Pero en este contexto hemos señalado reiteradamente y debemos ser puntuales en el sentido de que a partir de 2014 toda esta serie de cambios que ha tenido la legislación en nuestro país en materia fiscal ya ha roto los paradigmas, porque además de que entendemos que ya no ha sido una reforma como normalmente la conocíamos en el tema del derecho sancionador o derecho fiscal sancionador, o al que yo le llamo el nuevo derecho fiscal sancionador, que estábamos acostumbrados. Es por culpa del micrófono, no porque no me acerque, ¿verdad? Y bueno, en este tenor entendemos que el derecho fiscal sancionador ha implicado cambios verdaderamente radicales. Estábamos acostumbrados a que la autoridad llevaba a cabo reformas que implicaban nuevas infracciones y sanciones, pero a partir de todos estos cambios encontramos que estas infracciones y sanciones se complementan con la restricción de derechos, así como lo oyen. Y en este contexto nos queda clarísimo que la autoridad ha encontrado el caminito no solamente en implementar o en adicionar conceptos de derecho civil como las simulaciones, como las presunciones que como le han dado resultados efectivos, independientemente que sean legales o no, pues ha incrementado, a pesar de que ya desde hace 20 años precisamente, 24 años precisamente, la Corte ha determinado que en facultades de gestión no se pueden checar o verificar aspectos de la contabilidad. Y es eso precisamente lo que nos trae aquí con ustedes para efecto de apuntalar, de señalar, de enfatizar este tipo de situaciones que hay que decirlas, pues no por el hecho de que estén en la ley quiere decir que estén apegados a derecho, y sí hay formas de defenderse. Independientemente de esto hay que señalar que pues nos dedicamos a la defensa y sobre la marcha, en el momento de defender a contribuyentes vamos encontrando distintas inconsistencias que
pues es parte de la magia de esta materia, que siempre encontramos nuevos elementos. Y antes de comenzar me gustaría nada más darles una referencia. Hemos señalado reiteradamente en varios foros que la función del contador, muy loable, pues es el clasificar la información, el analizarla, el llevar a cabo toda una serie de técnicas. Quienes son dictaminadores, bueno, además pasar todos los requisitos que establece el SAT, cumplir con una serie de requisitos del Colegio de Contadores, pero por su parte la autoridad no sabemos si el que nos está revisando pues acabó la preparatoria o no, digo, con el debido respeto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la autoridad no maneja ningún tipo de perfil al respecto. Pero no solamente es eso, sino también que cuando llevan a cabo todo ese análisis, ese vorágine de información, llevan a cabo una técnica y, ojo, una metodología para el análisis de esa contabilidad. Pero cuando la autoridad lleva a cabo la presentación o la entrega de las actas de inicio, las actas parciales, la pregunta que yo les haría del $1.000.000 es, ¿la autoridad les desglosa, les especifica cuál es la metodología que utilizó para ese análisis? No, ¿sí? ¿Hay? ¿Quién dijo que sí? Por ahí? ¿Alguien del SAT está por aquí? Bueno, pues hasta donde me ha tocado ver, perdón, ¿sí, maestro? ¿Quién fue? ¿No fue por acá? Yo oí un sí. Ok, bueno, pues no, la autoridad regularmente no lleva a cabo ninguna especificación de la metodología. Y eso dirían, bueno, pues es una falta de técnica, o se le barría a la autoridad. ¿Qué creen? Pues sería una omisión de parte de la autoridad, porque todos los actos deben de estar debidamente fundados y motivados. Y el hecho de que la autoridad no me especifique cuál fue la metodología que utilizó, pues ya me pone en estado de indefensión. Y la pregunta sería, ¿y por qué no se lo hemos exigido a la autoridad? Parecería que todos los actos que lleva a cabo la autoridad son legales, y vemos con ello que desafortunadamente en la gran mayoría de los casos, pues la autoridad tampoco está tan capacitada o tan preparada y es omisa. Pero si nosotros no les hacemos esa mención o llevamos a cabo ese reclamo a través de los medios de defensa, pues la autoridad va a seguir llevando a cabo este tipo de situaciones. Más aún, comentaba con algunos colegas en Oaxaca en días pasados, el hecho de que pues existen distintos tipos de contabilidades. Y cuando la autoridad le requiere al contribuyente, ¿le especifica qué tipo de contabilidad le está requiriendo? No, ¿verdad? Pero bueno, como vemos, pues hay una serie de inconsistencias. Hemos visto también que gradualmente la autoridad ha introducido el aspecto de la tecnología ya desde 2012, 2014, que a nadie nos preguntó si queríamos ser auditados en tiempo real con los famosos CFDI, y que con ello, por supuesto, se violenta el derecho a la privacidad. Pero con ello, el punto elemental o toral que venimos aquí a señalar es el hecho de que, lejos de restringir o limitar las facultades de gestión, la autoridad las ha aumentado. Y con ello vemos entonces que pues esta limitante, esta restricción que tienen de no tocar el aspecto de la contabilidad, parece que se vuelve de lo más común. Hemos señalado reiteradamente, ya desde el congreso que se llevó a cabo en Cancún el año pasado, se hablaba acerca de la famosa inteligencia artificial desde varias aristas, desde varios puntos de vista. Pero al final del día, de una forma objetiva, clara, contundente, pues no habíamos quedado que la autoridad únicamente puede llevar a cabo lo que la ley le permita. Y en ese sentido, pues en qué parte de la Constitución o del Código Fiscal o leyes secundarias se establece que la autoridad puede utilizar algoritmos o puede llevar a cabo la utilización de la inteligencia artificial. Y quizás no lo lleve a cabo por así convenirle, y como dijeran algunos colegas, bueno, pues está muy complicado demostrar que la autoridad está utilizando esos medios, a pesar de que en el mes de enero, en el famoso Plan Maestro, recordarán, pues la autoridad señalaba con bombo y platillo que iba a utilizar no solamente la inteligencia artificial, sino a qué contribuyentes iba a revisar. Y con ello vemos entonces que, además de ello, en la restricción de derechos se ha dado el lujo de establecer un sinfín de causalidades o causas para efectos de restringir los sellos digitales. Pero la buena noticia es que es la que les voy a dar mañana, gracias. No es cierto. La buena noticia es lo que vamos a ver ahorita. Hay medios de defensa y vemos que desgraciadamente cada vez más la autoridad lleva a cabo estas reformas sin asistirse puntualmente pues de personas expertas en el tema. Y por eso estamos aquí con ustedes, pues para mostrarles este material. Y así encontramos entonces, bueno, esto ya lo hemos compartido en alguna otra ocasión, pero lo complementamos con más información. Existen entonces facultades de comprobación, facultades de gestión, y nos queda claro que en las facultades de gestión la autoridad únicamente puede asistir, puede llevar a cabo el control y la vigilancia, que no es lo mismo que la vigilancia profunda.
pero en la asistencia y en este control de facultades de gestión, la autoridad sí le podrá requerir información o incluso exhortarle al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones. De ahí que recordarán que alrededor de 2007 se inventó esta famosa oficio de invitación de cumplimiento de obligaciones, que finalmente no es un acto jurídico. Pero este tipo de mecanismos ha ido evolucionando a tal grado que posteriormente se convirtió en oficio de cumplimiento de obligaciones hasta llegar a lo que equivaldría al Homo sapiens en esa evolución y pues crear la famosa vigilancia profunda, que por supuesto carece de toda fundamentación legal. Y por otro lado, la Corte ha establecido que existen, por supuesto, las facultades de comprobación, que a final del día son facultades de molestia o actos de molestia más bien para con el contribuyente, y que esto sí implica esencialmente el cumplir en forma exacta con la verificación del cumplimiento de obligaciones a cargo del contribuyente. Y ahí sí le corresponde a la autoridad pues llevar a cabo la inspección, la verificación y en su caso hasta determinar pues los saldos que el contribuyente ha omitido. Nos queda claro que la autoridad incluso ha estado llevando a cabo actos fuera de ley, como por ejemplo los que algún día comentábamos en estos mismos foros, el hecho de establecer sanciones que ni siquiera existen en la ley, verbigracia, el hecho de que si el contribuyente paga en forma extemporánea las contribuciones, pues la autoridad hasta le inventó una multa que ni siquiera existe. Y el problema surge nuevamente en el sentido de que ¿qué porcentaje de la población tiene la posibilidad de asistirse a un abogado en forma puntual e impugnarlo? Les gusta el 0.02% de la población. ¿Y eso qué va a implicar? Pues una mayor recaudación, aun cuando las multas no son recaudatorias, son ejemplificativas. Se vean entonces cómo, pues de alguna u otra forma, la autoridad la apuesta también a que el contribuyente no se asista puntualmente o desconozca o simplemente pues se llene de miedo y con ello, a pesar de todo, cumpla con esos pagos innecesarios e ilegales que hemos señalado. Hemos comentado que dentro de las facultades de gestión ya esta tesis apuntaba desde hace 24 años, pues cuáles eran estos o algunos de estos artículos que nosotros complementaremos más adelante, y encontramos que está el artículo 21, el artículo 42, sería el 42A, el artículo 197, 69B, 69 bis y 27 del Código Fiscal de la Federación. Estos son algunos de los artículos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente conlleva el hecho de que la autoridad en la facultad de gestión meta su nariz en el tema de la contabilidad del artículo 28 del contribuyente, sino que además le pueda establecer e imponer sanciones que van, como ya le hemos apuntado en alguna ocasión, desde 3 millones de pesos hasta 33 millones de pesos. Si eso no es exagerado o violatorio de todo principio de equidad, entonces ¿de qué se trata? Y así vemos entonces que también en ese sentido, además de que se involucra en el requerimiento de información de la contabilidad, pues también, ¿qué creen? Se vincula con aspectos de la famosa materialidad, que por cierto, dicho sea de paso, ni siquiera el Código Fiscal de la Federación pues nos define qué es la materialidad, porque bueno, pues por conveniencia de la autoridad sería imposible que pudiera definir los elementos de la materialidad. Entonces vemos que conlleva también aspectos de materialidad o de acreditamiento de la misma. Y por otro lado, pues encontramos que las facultades de comprobación evidentemente son actos de molestia y con ello la autoridad puede verificar e imponer la liquidación al contribuyente, inspeccionar físicamente en el caso de comercio exterior, verificar y determinar entonces estas obligaciones. Y con esto nos acordamos entonces de esta vieja forma a través de la cual en el Imperio Romano pues establecía cuáles eran las obligaciones de los cívitas, de los ciudadanos, y en esto pues coincide, y yo digo que todavía está vigente, que era el hacer, el dar, el no hacer y el tolerar. Y en este caso vean cómo está vigente. Bueno, el hacer sería darse de alta, notificarle a la autoridad el cambio de domicilio, el dar sería pagar las contribuciones, cumplir en forma oportuna, el no hacer, pues no cometer ilícitos, simulaciones, no cometer delitos, y el tolerar, sí, tolerar las facultades de la autoridad cuando ésta ingresa al domicilio fiscal. Y precisamente en esto pues hay mucho de qué hablar. Hay algunos autores alemanes que hablan acerca de la ética en la materia fiscal. Sí, la ética y la moralidad en la materia fiscal. Porque vemos, nada más como un simple ejemplo, que cuando se llevó a cabo, cuando tuvimos este problema famoso de la pandemia, recordarán que se había emitido un decreto que establecía cuáles eran las actividades esenciales y cuáles eran las actividades que no podían operar en aquel entonces.
pues no importándole esa situación a la autoridad, pues verificó domicilios fiscales y practicó visitas domiciliarias. Además de que no solamente se contagiaron contribuyentes, sino a la inversa, contribuyentes también contagiaron a los visitadores. ¿Y eso qué implicó? Que en esa ponderación de dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y en su caso el derecho del Estado a recaudar, prevaleció el derecho a la recaudación. Ups, ¿qué mensaje nos está dando la autoridad? Pues que lo que más le importa es la recaudación, no otra situación. Y creo, desafortunadamente, que sigue vigente en ese sentido. Y en este contexto, entonces, vemos que la autoridad, pues a través de las facultades de comprobación, es la única forma a través de la cual pues, va a llevar a cabo ese requerimiento de obligaciones. Pero hay que recordar que es el artículo 42, primer párrafo del Código Fiscal, como ya lo hemos señalado en alguna ocasión, el que establece el límite, el coto, el alcance mayor hasta dónde puede llegar el ejercicio de las facultades de comprobación. Y en ese sentido, cumpliendo con el 31, fracción cuarta del 42, establece que la autoridad puede verificar el cumplimiento de obligaciones, determinar créditos fiscales, darle vista a terceras autoridades y, por supuesto, en su caso, iniciar acciones de carácter penal, lo cual ya lo conocen ustedes perfectamente. ¿Y en qué parte del primer párrafo del 42 habla que la autoridad pueda revisar razón de negocios? No existe. La autoridad entonces, en forma errónea, estableció un artículo externo para después vincularlo con el 42, con el pequeño gran error y vicio ilegal de no haber incurrido, no haber incorporado en el primer párrafo, en el mismo 42, el término o el concepto de razón de negocios que ya en su momento lo hemos señalado y que es sobradamente inconstitucional y que por algo, por supuesto, la autoridad no lo ha pretendido ni querido implementar. Simplemente, tan solo como un mero ejemplo, pues en el sentido de que el famoso órgano colegiado, ¿qué creen? Pues está establecido a través de reglas de carácter general y ninguna autoridad administrativa puede tener como fundamento una regla de carácter general. Por tanto, bueno, pues ese sería un argumento de fondo, además, por supuesto, de violentar el debido proceso, ya que, como recordarán, la autoridad va a determinar la revisión de razón de negocios cuando su majestad, el órgano colegiado, pues le diga que sí lo va a revisar a mitad de la visita, y la orden de visita pues ahí no lo va a poder modificar y por tanto pues ahí se violentará el debido proceso, de entre otros tantos vicios. Pero bueno, dentro de este catálogo de vicios y de irregularidades, aquí tendríamos esta tesis nada más como una mera referencia que nos hace la distinción que ya apuntábamos sobre las facultades de comprobación y las facultades de gestión. Y bueno, aquí se los dejamos. Y pueden entonces, que es la pregunta con la que siempre abanderamos este tipo de eventos, ¿puede la autoridad fiscal requerir información de su contabilidad a través de las facultades de gestión? No, pero en la práctica sí lo lleva a cabo, en la práctica de una forma cínica, perdón la palabra, pues lo lleva a cabo. Lo bueno es que no hay gente del SAT, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Y en ese sentido, pues resulta que esta tesis ganadora, por llamarle así, de hace 24 años, es la que nos establece ese precedente. Ojalá se me hubiera ocurrido, pero no, esta tesis ya tiene 24 años y es la que establece, pues digamos que esta sanción o este calificativo directamente al 42A del Código Fiscal, que tristemente, ¿qué creen?, sigue vigente. Y este artículo que establece, pues yo diría que es un artículo capulinesco, ¿no? Podríamos calificarlo como capulinesco. ¿Por qué? Porque la autoridad establece, bueno, el Poder Judicial estableció pues que no se puede verificar a través de facultades de gestión. ¿Pero por qué le digo el artículo capulinesco? Porque el 42 dice, la autoridad podrá requerir información al contribuyente con la posibilidad de que tal vez en algún momento lo pueda revisar. No lo sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe, te pueda revisar. Y eso pues lo deja al contribuyente en estado de indefensión. No le puede entregar la información a la autoridad por vía de facultades de gestión, por más que sea un requerimiento vía buzón, porque esta facultad está reservada precisamente a lo que previene el artículo 42 del Código Fiscal. Pero lejos de restringir esa situación, la autoridad lo que ha hecho es que, basándose en este mismo artículo, ha extendido esas facultades para que a través de otros artículos la autoridad, directa o indirectamente, incluso por vía de facto, le pueda pedir información de la contabilidad del contribuyente. Tan solo el hecho de la famosa vigilancia profunda,
¿qué implica? Aparte de que el contribuyente ni le den los buenos días, ni le ofrezcan un cafecito, simplemente lo reciban amenazándole que le van a restringir sellos digitales y que además le quiten el celular porque, pues, ¿qué tal si lo van a grabar? Y sí, debo reconocer que en alguna ocasión me tocó acompañar a algún cliente y lo primero que me dijeron es que dejara ahí el celular. Yo les comenté que se estaría violentando un derecho fundamental y burlándose dijeron, sí, pues ¿cuál derecho? Pues el derecho a la privacidad. Pues han de haber dicho, yo no sé qué es eso, pero bueno, entonces guárdelo y apáguelo. Y bueno, también las autoridades ingenuas, porque aquel que quisiera actuar dolosamente, no doy ideas, pues ya hay unos aparatitos más pequeños donde uno lo puede grabar si quisiera actuar de esa manera. Pero recuerden que es el artículo 5 de la quinta enmienda de los Estados Unidos que se crea en los 60s, precisamente por un problema con un latino, en donde se establecen ciertos principios que después se reflejan en el artículo 20, fracción segunda de la Constitución, y que lo hemos comentado en este mismo foro, que es el derecho a la no autoincriminación. ¿Y qué dice el artículo 5 de esa quinta enmienda, que indirectamente, digamos, se copió en el derecho mexicano? Pues que el particular tiene derecho a un abogado, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a guardar silencio. Bueno, pues es lo mismo en nuestro país. Cuando el contribuyente se presenta ante el fisco, además de violentar este derecho de que no pueden requerir la información de su contabilidad, además lo obligan a que se autoincrimine. Usted dejó de pagar, usted no ha pagado, usted no ha cumplido. Y me ha comentado incluso algunos colegas del SAT que ha habido personas que hasta se ponen a llorar de los nervios. ¿Y a quién le echan la culpa? Al contador. No, es que yo no sabía, es que mi contador, etcétera. Lo bueno es que aquí no me escuchan los contadores. Ajá. Y vean entonces hasta qué nivel estamos. Además, no se levanta un acta, no hay dos testigos, no se firman, no le dan un documento membretado. Bueno, así o más violatorio, por Dios. Claro, si partimos de la premisa de que no me vengan con que la ley es la ley, ya entendí todo, ¿no? Bueno, pues aquí tienen este precedente por el cual este artículo, este precedente, esta premisa, esta regulación de que una facultad de gestión no puede pedir información de la contabilidad, viola la seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. No se los voy a leer, pero aquí lo dejamos. Y en este tenor, bueno, nos vamos a este cuadrito preparado exclusivamente para ustedes y que creo que con esto, bueno, pues ya se verifica y se complementa todo lo que hemos estado comentando. Fíjense cómo las facultades de gestión, perdón que le dé la espalda maestra, pues ahí encontramos, ahora sí que el papá de los pollitos es el 42A, de donde deriva todo lo que estábamos señalando. Segundo, el 22, el 22D. ¿Por qué diríamos que el 22 tiene que ver con facultades de gestión que meten su nariz en las facultades en la contabilidad? Van a decir, pues es la solicitud de devolución, ahí sí ya te perdimos, López Villa, que se me hace que fuiste a Oaxaca, te echaste unos mezcales y te bajaste del avión bien mareado. No fue el mezcal ni el whisky. Es la realidad. El artículo 22, al solicitar el contribuyente la devolución de saldos a favor, uno diría, bueno, ya cumplí con todos los requisitos, pero la autoridad tendrá la posibilidad y el derecho, diríamos, de pedir la información complementaria. ¿De qué? De su contabilidad. ¿Y es una facultad de gestión? Ups, sí. Entonces, en teoría, la autoridad no me podría requerir algo para complementar esto. Además, por cierto, que el derecho a solicitar devolución de saldos a favor, ¿qué creen? Es un derecho fundamental, es un derecho humano. En ese sentido, también podríamos encontrar esto en el 32B ter en su primer párrafo, y el 32B ter recordaríamos que pues es un cumplimiento de una obligación internacional de implementar lo que se le conoce como el beneficiario controlador, que si ya se acuerdan, ya la ley contra el lavado de dinero de 2012 ya lo establecía, nada más que esto ya se plasmó para nivel del Código Fiscal. Y dirían, ¿qué tiene que ver con el tema de la facultad de gestión? Pues el beneficiario controlador se establece, digamos, sutilmente en el artículo 32B ter, que esa información referente al beneficiario controlador, ¿qué creen? Forma parte de la contabilidad. Forma parte de la contabilidad. Dirán, a ver, espérame, pero no viene en el 28. Sí, pero en el 32B ter sí. Y si algo me beneficia, no lo voy a impugnar. De tal suerte que si la autoridad me pide información complementaria del mismo beneficiario controlador, pues ahí se los dejo en la mesa, pues también procedería el amparo como medio de defensa. Y van a decir, no, es que si me amparan me van a revisar. De todas maneras te van a revisar, así que ni te preocupes, y ahí tienen este medio de defensa. ¿Vamos bien? ¿Ya los asusté más?
No, ya estaban asustados. Bueno, lo que yo le llamaba que era la reina de las facultades de gestión, pues ya la destronó la otra reina, que es, pues, lo que está hasta arriba, que no se ve muy bien, el programa famoso de vigilancia profunda. Este sí destronó a todos. Pero el 69B, en primera instancia, por cierto, surge y nace en nuestro país como una facultad de gestión. Claro, violentando este derecho a la honorabilidad, este derecho a la dignidad, porque el contribuyente al publicarlo, ay, no te preocupes, estamos iniciando el procedimiento, ni te afecta. Pues tan le afecta que todos los demás proveedores ya no le quieren pagar al cliente cuando lo publican por estar en la lista negra, nada más. Y por cierto, no me toquen ese vals porque resulta que, pues dentro de tanta inconsistencia a 10 años de su creación del famoso 69B, considero, salvo su mejor opinión, que sigue generando controversia. Por ejemplo, el hecho de que la autoridad, como lo hemos apuntado, notifique vía buzón tributario, página del SAT o página del Diario Oficial, pues estas dos últimas son ilegales porque no las prevé el 134. Y diría la autoridad, no, pero espérame, pero ahí está el listado. El listado tampoco cumple con los requisitos de legalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 38 del Código Fiscal es el que establece los requisitos del acto administrativo en materia fiscal. Y el 38, que yo sepa, no dice cumplirá con todos los requisitos cualquier listado. Un listado no es un acto administrativo, qué pena. Por tanto, la única forma y mecanismo legal para notificar sería el buzón tributario, por dar un ejemplo. Pero resulta que en 2019 se crea esta tesis de jurisprudencia, la cual en principio, pues sí, a mí me desagradó muchísimo, me incomodó, me molestó, y dije, no es posible, pero cuando la empecé a ver con lupa, híjole, qué maravilla. La autoridad les está dando un regalo precioso, les está dando un obsequio. Si la autoridad se le ocurre llevar a cabo la facultad de comprobación, visita domiciliaria, y a mitad del camino dice mi mamá que siempre te voy a revisar por presunción de operaciones inexistentes, aguántense la risa, métanse al baño, sean estoicos, salgan, pónganse lentes negros, que no se les dilate la pupila por lo siguiente. Si a mitad del camino la autoridad empieza a determinar que hay operaciones inexistentes, habría dos elementos bien interesantes. Primero, es el artículo 22, fracción octava del reglamento del SAT, el que establece que la autoridad puede revisar operaciones inexistentes. Y dirían, pues, bonita cosa, ya me lo sé, dime algo diferente. Bueno, pues, ¿qué creen? Si la autoridad a mitad del camino decide que les va a revisar operaciones inexistentes, quiere decir que al principio no les había fundamentado la orden de visita en el 22, fracción octava. Y esto implica de que en el momento en que les determinen la liquidación y además les determinen operaciones inexistentes, pueden reclamar y pueden referir y pueden hacer mención de falta de fundamentación y motivación, porque la orden de visita no está fundada. Apúntele, compañeros, pues se le olvida, es viernes, echa unos tequilas, ya se le olvidó, que debe de estar fundamentado en el 22, fracción octava del reglamento del SAT. Por tanto, esa orden de visita carece de una debida fundamentación, nulidad lisa y llana, les pagan y ya tienen para su Ferrari. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Y en ese sentido, pues eso sería, digamos, esa parte del obsequio. Además de que esa tesis de jurisprudencia, para que se pueda ejercitar la facultad de comprobación y determinar operaciones inexistentes, ¿qué creen? No le permite a la autoridad que determine ninguna presunción. La presunción solamente es por 69B, no por facultades de comprobación. Es decir, la jurisprudencia que le abre la puerta a la autoridad para que vía facultades de comprobación establezca operaciones inexistentes no le permite determinar ningún tipo de simulación. Por tanto, si en cada una de las actas parciales habló de simulación, híjole, pues qué pena, lástima Margarito, el fundamento en el que se basa no señala que pueda presumir nada y por tanto solamente se restringe a la simulación. Pero les tengo otro punto también interesante. La autoridad, cuando ustedes o el contribuyente ofrece pruebas y pruebas y pruebas y materialidad, pues la autoridad lo va a desechar y con ello, bueno, pues tendría entonces la autoridad la posibilidad de señalar que esas pruebas son insuficientes. ¿Ah, sí? ¿Y en qué parte del 69B habla de la insuficiencia de las pruebas? En ninguna parte. La autoridad no podría señalar que las pruebas son insuficientes porque ese argumento carecería de valor probatoria o de fundamentación respectiva. ¿Qué les parece? Ya lo conocían, ya lo conocía, denme algo nuevo, bueno, perdonen. Y bueno, finalmente en el tema de la materialidad, como en alguna ocasión también ya lo expusimos,
pues la fórmula, más que llenar, o como dijera mi abuela, de atosigar a la autoridad con documentos para acreditar la materialidad,